para que pasaran las elecciones. El PAMI en estos momentos acumula una deuda estimada con las farmacias de 400.000 millones de pesos. Son atrasos que por ahora oscilan entre 45 y 60 días en los pagos, y que lo que ya está sucediendo es que ponen en riesgo la continuidad de la atención de los jubilados, que en algunos casos ya van a retirar sus medicamentos en algunas provincias y no se los dan. El sistema de atención farmacéutica para los jubilados está atravesando una crisis sin precedentes. Dicen, además, las farmacias independientes, que esto empezó a suceder desde hace 18 meses, es decir, desde que asumió Javier Milei. Después lo vamos a ampliar, porque la verdad que hay algunas cosas que son bastante preocupantes. Entre otras, lo preocupante es que en la primera semana de septiembre, para que las farmacias siguieran dando los medicamentos y no se armara un lío con esto antes de las elecciones, ¿sabes quién puso la plata? La Cámara de Laboratorios, Silfa. Fueron ellos y pagaron en lugar del gobierno, para que no explotara todo antes de las elecciones. Bien, 19:13 minutos, estamos recibiendo en la vuelta completa a Adriana Puiggrós, docente, pedagoga e investigadora. Hola Adriana, un gusto como siempre saludarla. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la Radio de las Madres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Es un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Adriana. Bueno, un día muy especial, sí. Estos días, ¿no? Se está llevando a cabo nuevamente una medida de fuerza importante en las universidades públicas nacionales. Y la verdad es que también hoy abrimos el programa comentando esta terrible noticia, ¿no? De la Universidad Nacional del 3 de febrero recibiendo amenazas gravísimas. Y bueno, estamos muy, muy conmocionados por este panorama que estamos atravesando. Adriana, queremos su opinión, su mirada acerca de estos hechos. Sí, bueno, a mí me parece que lo más importante es que hay una política del gobierno destinada a destruir la ciencia, la tecnología, la investigación y las universidades, ¿no? Es decir, que esto no es una casualidad, sino que tiene que ver con el interés de los Estados Unidos por, digamos, impedir el desarrollo argentino, puesto que la Argentina está muy, digamos, muy desarrollada en el sentido de investigación tecnológica, etcétera. Sí. Es decir, y ha avanzado muy rápidamente en ese sentido en varios periodos, ¿no? Entonces, como los Estados Unidos tienen los ojos puestos en el litio, el agua, ¿sí?, en Vaca Muerta, en nuestros recursos naturales, ¿sí? Bueno, eso ya lo dijo la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, lo dijo con todas las palabras, y también el embajador, ¿no? El embajador nuevo. Es decir, que dice que su misión es hablar con los gobernadores para convencerlos de la política, de a que adhieran a la política de los Estados Unidos. Entonces tenemos que poner el tema docente en el marco de esa política, ¿no? Es decir, que digamos, no es que no tienen interés en que los docentes cobren bien, sino que tienen interés en que los docentes puedan ir abandonando el cargo, y de hecho, digamos, miren qué dato hacia el futuro, para UNESCO dice que van a faltar 40 millones de docentes en el mundo. Es decir, hay una tendencia, ¿sí?, sobre todo en Occidente, hay una tendencia a abandonar los cargos docentes y a abandonar los institutos de formación docente. Esto tiene que ver con varias cosas. Es decir, en la Argentina vemos que hay provincias a las cuales les faltan realmente docentes, otras que no, es muy desigual, pero digamos, ¿cuál es el interés? El interés es el que avancen las plataformas sustituyendo a los docentes, ¿sí? No es simplemente el robot como uno se imaginaba en las películas de ciencia ficción, ¿no? Sí. Sino que son poderosas plataformas digitales, digamos, sostenidas por capitales que casi ningún Estado, con los cuales casi ningún Estado puede competir, y que, digamos, sustituirían a
si no todos, la mayor parte de los educadores, ¿no? Imagínense que hoy mismo podemos ver, o sea, los educadores son una molestia para el gobierno, son una molestia para el gran capital que no les importa nada, y la clase media alta que manda a sus chicos a las escuelas privadas, ¿no? Sí. Entonces, cosa que, entre paréntesis, hay que ver por qué, dada la situación económica, gran parte de la clase media casi no puede sostener la cuota de las escuelas privadas. Y se han cerrado muchas escuelas privadas, pymes, chicas, ¿sí? Sí. Porque no pueden sostenerse. Con lo cual, digamos, es una especie de barrida general de la educación, sí, para obviamente de la educación pública, pero de la educación que se desarrolle por afuera de las plataformas. Claro. Claro. Qué interesante esto, Adriana, sí, en este recorrido, en este hilván que usted nos trazó en estos minutos, porque no sé por qué lo relacioné con otras cuestiones que hoy nos atraviesan y que estamos conociendo, de todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, y sí, cómo hay muchas personas, ¿no?, consultándole, por ejemplo, a la inteligencia artificial como cuestiones psicológicas, cuestiones anímicas, sí, como vinculadas con la salud, con la vida cotidiana, como si allí existiera en ese lugar, ¿no?, que en realidad claro, es un no lugar, respuesta a las cuestiones de la supervivencia. Claro, una confianza claro, en la máquina, ¿no? No en el ser humano. Exacto. Muy importante lo que decís, sobre todo eso de la sustitución de los saberes de sobrevivencia. Es decir, los saberes que generación tras generación se van transmitiendo, ¿sí? Y entonces, digamos, el problema, por supuesto que el problema no es la tecnología, ni es la inteligencia claro, artificial como tecnología. El problema es que la tecnología, la inteligencia artificial en particular, está en manos, ¿sí?, de los ricos del mundo, ¿sí?, de los ricos del mundo. Es decir, a los cuales, bueno, casi ahí sí, recordamos algunos importantes libros de ciencia ficción en donde sí, habría una capa de gente fuera, totalmente fuera, digamos, del sistema de la cultura, etcétera, ¿no? Es decir, hoy veía un hombre, una cosa terrible, pero la voy a decir, iba caminando y vi en la puerta de una funeraria, había un hombre tirado, fuera de sí, durmiendo, sí, durmiendo. Sí. Me impresionó tanto, claro, porque digo, a ver, una sociedad, y yo pasaba por ahí, claro, entonces dije, ¿cómo puedo pasar por acá sin que me conmueva? Me conmovió, me puso muy mal, pero bueno, ese es el asunto. A esa sociedad no les importa nada de esa capa de gente que queda afuera, o lo que estamos viendo, es decir, que hay 1 de cada 4 alquileres, ¿sí?, son rescindidos, 1 de cada 4. Sí. Entonces, pongamos ahí a los docentes, veamos a los docentes que son clase media baja, y que tienen que dejar su casa para ir a vivir con un familiar, pues no pueden pagar el alquiler. Y no hablo solo de docentes primarios y secundarios, porque el salario del docente universitario está por el piso. Sí. No cambió desde antes de mi ley. Bueno, entonces ahora yo sí creo que es importante ver esto en el conjunto, o sea, que no perdamos el bosque por mirar el árbol. Al árbol hay que mirarlo, me salía la palabra cortarlo, sí, en las próximas elecciones. Sí. Pero no perdamos de vista el bosque. Estas elecciones pasadas las ganó Trump.
Y yo hace mucho tiempo que repito algo, que es que vean una película que se llama Superman, o no sé, Asking for Superman. Si ponen película Superman contra los docentes, eso lo encuentran en internet. Y que es de hace como, no sé, 10 años por lo menos, pero muestra la campaña y el porqué de la campaña de la derecha norteamericana en contra de los docentes, ¿no? Bien. Está Víctor acá conmigo que quiere conversar. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Adriana, usted hablaba de, por llamarlo de alguna manera, de una deshumanización de la pedagogía donde se trata de sustituir al docente por plataformas. Sí. Y eso se da además en un marco social muy especial, por decirlo de alguna manera, donde, como usted también lo decía recién, la crueldad se ha puesto de moda en la sociedad. Ese cóctel tan brutal de deshumanización de la pedagogía unido a una sociedad cada vez más cruel, ¿cómo está repercutiendo en las comunidades educativas? Sí, yo creo que de manera muy diferente, ¿no? Porque pensamos en Buenos Aires y el conurbano, si pensamos en el país, y sí, en primer lugar repercute en que el docente pasó a ser pobre. No es de clase media, sino que es pobre. Y esto también es diferente en las diferentes provincias, ¿sí? Un problema muy serio es el hecho de que, digamos, no se sustituye a las docentes por docentes. Yo creo que también la falta de docentes es un efecto de, digamos, de la apertura del conjunto de los lugares de trabajo a las mujeres. Pero no ha habido, digamos, una convocatoria, ¿no? Yo sé de otros países donde hay convocatorias para que se inscriban en los institutos de formación docente, sí, o para que acepten cargos docentes, los docentes ya formados, valorizando el trabajo docente. Y fíjense ustedes que todo lo que escuchamos, sí, en los últimos años es una permanente desvalorización del docente. El docente, además, está muerto de miedo de que le hagan una denuncia por cualquier cosa, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que es muy compleja la situación del docente, de la docente, ¿no? Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires hay un número para llamar, las familias pueden, ¿no? Si se hablaba de política en las aulas, por ejemplo, una cuestión que tiene también un capítulo que es previo a toda esta sustitución por las plataformas, ¿no? Que está justamente vinculado con indicar que no hay que adoctrinar en las aulas, y bueno, se le llama adoctrinamiento a veces a explicar la historia argentina. Por supuesto. Y es gravísimo eso. O sea, que hayan desaparecido los símbolos es gravísimo. ¿Cómo no va a haber una bandera en la puerta de cada escuela? Claro. ¿Cómo no se va a cantar el himno? ¿Cómo no va a estar el escudo? Exacto. Miren, yo volví anteayer, estuve en México, y bueno, yo conozco muy bien México, pero de todas maneras me volvió a impresionar hasta el tamaño de las banderas mexicanas, que son enormes, y que hay en todo edificio público, hay una bandera. Entonces, digamos, acá el haber borrado todo eso es muy grave. Bueno, a ver, con Macri, cuando puso animales en lugar de próceres en los billetes. O sea, borrar la historia, no podemos vivir sin historia. No, nadie, ningún pueblo puede vivir sin historia. Así es, Adriana. Bien, sí, para terminar me gustaría alguna reflexión acerca de la violencia, de la violencia que se manifiesta en el lenguaje, o que atraviesa el lenguaje, y que también después se convierte en acto. Lo hemos visto en la historia política de la Argentina desde el final del gobierno de Cristina, ¿no? El segundo mandato de Cristina hasta acá,
como en un increscendo. Sí, el tema del lenguaje es gravísimo. Efectivamente se transforma en acto. Sí. ¿Sí? Ayer yo iba caminando por la calle y estaban los chicos de una escuela privada que queda cerca de mi casa, adolescentes, jugando en la vereda al fútbol. Entonces, no voy a pasar. Entonces dije permiso y se da vuelta uno de los adolescentes, digamos grandes, adolescentes grandes, sí. y me dice de pésima manera, obvio, yo tuve la sensación de que lo que seguía de eso era que me diera una cachetada. Ajá. Esa es la sensación que tuve. Entonces sí, lo del lenguaje es gravísimo y los medios no ayudan, Uh-huh. Los medios, ¿cómo puede ser que los conductores de televisión, con toda naturalidad, hayan adoptado el más soez de los lenguajes? Sí. Pero si son educadores ellos también, todo el tiempo educan. Bueno, en las aulas también pasa, ¿no? Que es muy difícil a veces contener lo que antes se llamaba, bueno, el registro, ¿no? El formal, el informal. Acá se habla de esta forma, en la casa se habla de otra. Bueno, hay como una cuestión de uniformar la comunicación y bueno, y que desaparezcan las sutilezas, los matices. Sí. Tal cual. Así es. Adriana, siempre es un placer conversar con usted. Así que bueno, teníamos muchas ganas en un día tan especial, estos días, ¿no? Que se está cumpliendo este reclamo y bueno, es nuestra manera de visibilizarlo. Ya estuvimos hablando con trabajadores, con representantes sindicales, así que bueno, era la idea. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adriana Puigros estuvo charlando con nosotros, docente, pedagoga, investigadora, y qué interesante, ¿no? Cómo hizo todo este recorrido, de reemplazar, ¿no? al docente por una aplicación. Por una plataforma, bueno. Sí, a mí me preocupa eso, esa deshumanización, porque además, es como decía Adriana, las plataformas son plataformas, pero están manejadas por humanos, o sea,